Aquí, como todos los días, buscando fortalecernos interiormente, ¿no? Fortalecer la fe, la confianza, que es nuestro piso, la fe y la esperanza. Hay un pasaje que nos habla en la Biblia, y dice: más el justo por la fe vivirá. No dice por cualquier otra cosa, no dice por obras, trabajo, esfuerzo, sino la fe. Como que la fe tiene un premio. Dios premia la fe. Y yo creo que en eso debemos enfocarnos todos los días, de no descuidar la fe y la esperanza. ¿Te das cuenta que muchas veces lo que más las situaciones quiere socavar nuestra vida es la fe? Desmoralizarte, sacarte la fe, la esperanza, la visión, los sueños. Más si la compartís con personas negativas, más personas que no comparten tu fe, personas que no tienen el mismo la misma forma que uno, ¿no? Y la fe es personal. Yo no vivo por tu fe, ni vos vivís por la mía. Algo que el justo por la fe vivirá. La fe es mi propia riqueza, mi propio tesoro con la cual yo vivo. Dios nos da esa fe y hay que trabajar la fe como se trabaja la fuente del amor, ¿no? La fe es mi herramienta principal, es mi plataforma, mi piso, mi platea, mi cimiento. La fe, más el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? La fe puesto en que en uno mismo. La fe en lo que tengo, porque el dueño del Titanic tenía fe que el barco no se iba a hundir. Pero por encima del barco era Dios quien lo mantenía flotando arriba del mar. Vos podrás tener muchas cosas, yo puedo tener muchas cosas, pero Dios es el que guarda, el que me bendice. Entonces, si yo por encima de todas mis cosas, mi fe está basada en las palabras, en las promesas de Dios, aunque el mundo se desmorone, mi fe y mi confianza está intacta, porque mi fe no está puesta en lo perecedero, sino en lo imperecedero. Por eso, por más que se desmorone todo, yo la fe la tengo que tener intacta. Ahora, si nos desmoralizamos y caemos porque se derrumban algunas cosas, proyectos que teníamos, entonces la fe está puesta en lo que vemos, no en lo invisible que es en Dios. O sea, por la fe vemos la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible hacer que la mano de Dios se mueva. Entonces, un hombre llamado Abacú, en la cual hoy vamos a tocar un poquito una experiencia que él tuvo, como quizás es la que vos estás viviendo, o cualquiera de nosotros hayamos vivido, o estamos atravesando, o iremos a vivir. Pero nuestra esperanza tiene que estar. Entonces hay un libro de Abacú en el Antiguo Testamento, no sé si conoces la Biblia, pero hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Abacú. Bueno, para los que conocemos la Biblia es común, pero quizás haya personas que no conozcan la Biblia, pero lo podés anotar, Abacú capítulo 2, en el verso 1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe y declara en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que no es solamente somos nosotros los que atravesamos situaciones. Abacú estaba muy preocupado. Había afligido y se estaba quejando con Dios.
y como que le reclamaba, ¿no? Y dice que la fe es probada y se prueba a fuego. Claro, mientras todo marcha sobre rueda, somos de mucha fe, pero a veces cuando hay muchas batallas, y ahora vamos a ver quién es el que... ¿Viste que hay un dicho que dice, me están serruchando el piso? Y parece que muchas veces nos serruchan la fe, la esperanza, ¿no? Porque como que te quieren desbaratar, no tienen fe ellos, pero tampoco no quieren que vos la tengas. Por eso, fijarse a quién le contamos los proyectos, los sueños, porque hay mucha gente con incredulidad, dudas, con celo, envidia, contienda, amargado de espíritu, que no ven salida y quieren hundirte a vos también. Ve de copiar tu estilo, ve de ver cómo vos te seguís esforzando y ocupándote para crecer en la fe y seguir con ese fuego encendido de la fe, esa esperanza. A veces te desmoralizan y desparraman porque no se quedan solo para ellos, sino y se quejan y se quejan y se quejan. Eso es cuando quieren tirarte como piedritas en la mochila para que cada vez esté más pesada. Pero lo que esperan el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Mas el justo por la fe vivirá. Y qué esperanza, ¿no? Porque a veces cambiamos la mirada y vemos los problemas y vemos las necesidades y no vemos al que suple, ¿no? Entonces, ¿cuánto más tiempo cuando veamos estas cosas estar firme y ahondar y trabajar la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar trabajando en esta área de cómo trabajar en nuestra fe, para estar fortalecido, para no ver problemas, solo ver soluciones. Hubo un profeta que allí oró, porque hacía ya 3 años y medio que no llovía, y oró y oró una vez, no vio nada, oró 2 veces, oró 3 veces, 4 veces, seguía orando y seguía orando y seguía orando, y oró por 7ª vez y mandó al criado a ver si veía alguna señal de nube, y le dijo, ve una nube que se levanta a lo lejos como el tamaño de una mano, como la palma de una mano, chiquitita. Y para el profeta, esto es una señal, una respuesta, dijo. Corre y prepárate porque una gran tormenta se viene. Elías oró y era alguien común y corriente como puede ser vos, yo. No era algo sobrenatural, pero le creyó a Dios. Y esa fe, oró con fe. Oró determinado, Señor, necesito tu respuesta, intercedo. Y la oración tiene poder, hermano. No oramos a un Dios de yeso, de madera, oramos a un Dios de poder que escucha, que oye, que ve y que tiene oído, que atiende nuestras peticiones. A un Dios de poder, que conoce nuestra intención y aún no está la palabra en nuestra boca, que sabe lo que hemos de decir. Entonces, vamos a orar con esta intención, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Yo no sé si estás atravesando alguna situación familiar o económica o de salud o alguna otra situación que estás viviendo, pero dice la palabra que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Si estás esperando en Dios, sigue buscando la promesa, así como Habacuc estaba desolado y le reclamó a Dios tocante a mi queja, a ver qué me va a decir Dios. Y Dios dice, aunque la visión tardare, espérala porque vendrá. Y hoy Dios te dice así, aunque pareciera que tardare, aunque pareciera que Dios se ha desentendido de lo tuyo, hoy Dios te dice, ten ánimo, espéralo, que aunque tardare, vendrá. Y no tardará.
y se apresurará hacia el fin. Verá la mano de Dios, quizás los milagros que siempre estuviste esperando, el poder de Dios obrando en tu vida, en tu casa y familia. El Espíritu Santo obrará con poder, porque Él vendrá con poder sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada petición, sobre cada oración. Y sabrán que hay un Dios, es que el Dios que has creído es verdadero, que su mano no se ha cortado y su poder no ha menguado, que es un Dios real. Entonces va a contestar, y también lo que Dios quiere decirnos en este día, que Él sí estuvo atento a todas tus oraciones, Karamaya Soa, que Él estuvo atento a todos tus clamores, que Él estuvo atento y estuvo en tu aflicción, estuvo en tu dolor, estuvo en esa depresión, estuvo en esa aflicción, estuvo en tu necesidad, Él estuvo. Pero allí los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Allí quizás decaíste un poquito o quizás retrocediste, pero dice el Señor, yo vengo con recompensa, porque yo premio la fe, porque la fe sin obra es muerta. Y yo premio para aquellos que aún estando en momentos difíciles en su vida, se perseveraron, siguieron adelante, no bajaron los brazos, no soltaron, como muchos dicen, que bueno, que se rinden. Pero la fe tiene su premio, mas el justo por la fe vivirá. Y si Dios no recompensara la fe, no sería un Dios santo, bueno, puro, honesto. Pero Dios dice, yo recompenso a los de la fe, a los que creen sin mirar, porque muchos necesitan ver para creer, pero bienaventurados los que ven, los que oyen. A Dios sea la gloria. Oramos, mi Señor amado y Padre que estás en los cielos, bendito sea Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Gracias, papá, por la palabra. Gracias por el consejo. Gracias, Señor, por estos tiempos. Sabemos, Señor, que tú nunca fallas, que tú estás atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Hoy un pueblo se acerca a tus pies para escuchar tu voz y esperanza. Quizás, Señor, parezca, Señor, que la noche está oscura y pareciera que ya no hay luz, ni una luz en el final del túnel. Pero tú vienes con esperanza, Señor, que esperemos en ti, Señor Dios, porque tú no has de fallar. Espíritu Santo, hoy, Señor, sabemos que el enemigo busca socavar la fe y la esperanza, pero tú nos das vida, Señor, y vida en abundancia. Espíritu de Dios, bendice este día a todo tu pueblo, liberando, Señor, todo ataque, toda artimaña, todo aquello que el enemigo está queriendo socavar, aquello que está queriendo robar la fe y la esperanza. Señor, hoy sea liberada, Señor, toda persona sea liberada en nuestras vidas, Señor, de todo ataque, de toda represalia y de toda venganza. En el nombre de Jesucristo atamos y reprendemos y echamos fuera todo espíritu de las tinieblas y le ordenamos a toda fuerza opositora del enemigo que retroceda a los lugares secos y áridos. Oh Espíritu de Dios, tu poder, Señor, espada de Dios sobre esta ciudad, espada de Dios sobre todo tu pueblo, Señor, para limpiar, para deshacer toda obra de mal. Padre, tu presencia en medio de tu pueblo, tu poder, Señor, tu presencia, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos y bendecimos y declaramos tu poder, tu bendición, Señor, sobre nuestra vida. Yo bendigo, Shisa, a todo tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, desato sus mentes, sus corazones de atadura, de bloqueo, de todo amarre, sean liberados con el fuego de tu poder. Presencia, Espíritu de Dios, obra con poder. Libera a Dios los hogares, las familias, los matrimonios, los ancianos, los jóvenes, adolescentes. Quebranta yugo, atadura, ligadura, pactos, maldiciones. Se rompe toda hechicería, brujería. Corto todo plan de las tinieblas. Corto toda oración maldiciente. El fuego, la presencia de Dios obrando en cada hogar. Sopla, Espíritu Santo, tu presencia, Espíritu de Dios, obra, Señor, en este día, tu mano, Señor, extendida, Señor, sobre toda la audiencia. Envío tu bendición, Padre,
Señor, haya paz en los corazones, Señor. Si hay angustia y dolor, si hay aflicciones, Señor, la entregamos en tu mano. Renunciamos a todo dolor, a toda angustia, a toda depresión, a toda ansiedad, Señor, a toda, Señor, adicciones. La renunciamos en este día, Señor. Declaramos que mayor eres tú que el que está en el mundo. Espíritu de Dios, bendecimos, Señor, y cubrimos la casa, la familia, nuestra vida, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria, honra y alabanza. Gloria a Dios. Mientras vos buscás el libro de Habacuc, hoy quiero saludarte, bendecirte y decirte gracias. Sigue adelante, Dios te eligió, Dios te llamó. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que, hermano, este es un día especial, como cada día, tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Así que, como decíamos hoy, dice que Dios le contestó a la queja que tenía Habacuc, como hoy Dios nos contesta a nosotros. Dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuanto más maduramos en la fe, sin este proceso Habacuc no iba a ver la mano de Dios. Oh my Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Por eso el Señor dice, sin este proceso no vamos a ver la mano de Dios, porque la fe es probada, y si no es probada, todavía no ha madurado. Tenemos que pasar luchas, aflicciones, necesidades, y permanecer firmes en la fe. ¿Y cómo permanecemos firmes si no pasamos aflicciones? Entonces, Él dice que la fe necesitaba ser probada. Habacuc necesitaba atravesar esto. Y claro, como todos a veces nos afligimos. Yo hago esto, hago lo otro, tengo esto, pero está siendo como un torniquete apretando. Y se dice, Señor, ¿por qué tanto? Pero entonces agárrate de esta palabra. Agarrate de esta palabra, aferrate a esta palabra, porque es necesaria la fe. Así que espéralo. Yo sé que quizás sea grande el dolor, la preocupación, la necesidad, pero Dios premia la fe. Y eso porque dice que no serán avergonzados. Entonces, no necesitas ver la obra hecha para decir, Señor, yo te creo. Yo sé, Señor, que tengo que atravesar esto y dame fuerza. Porque Él en su palabra dice que Él da fuerza al débil y multiplica la fuerza que no tiene ninguno. Quizás hoy te sientas débil, no sientas quizás fuerza para orar. Te sientas que estás apartado, que estás lejos de Dios. Sentís que las oraciones no llegan. Sentís como que Dios te abandonó, te sentís distante de las cosas de Dios, quizás te sientas apartado o te sientas con culpa porque te apartaste o porque le fallaste a Dios. Pero ahí es cuando se manifiesta la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Que Dios sigue estando en el asunto. Mira cómo Dios alcanzó la vida de Zaqueo. ¿Qué nos quiere decir con la vida de Zaqueo? Zaqueo, el cobrador de impuestos, lejos de Dios, odiado por todo el pueblo. Estaba en la promesa, pero él se había alejado. Se había enajenado de las cosas de Dios. Y lo que hace la oscuridad, ¿no? Pero llegó la luz y Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, hoy es necesario que yo entre en tu casa, en tu hogar. Y Señor, Él manifestó su poder. Y solo la presencia de Dios le cayeron las escamas a Zaqueo. Y Zaqueo dijo, mirá, pidió perdón a todo y le dijo, yo devuelvo la mitad de mis bienes, se lo doy a los pobres.
Y si a alguien le he fallado o le he robado, le devolveré cuadruplicado lo que le quité. Y eso lo hace un arrepentimiento genuino en la presencia de Dios. Y Dios le dio una oportunidad a Zaqueo. Pero fue con el poder de Dios que hizo todo eso. Y eso es el poder de Dios, que hay muchos Zaqueos hoy apartados. Muchos Zaqueos que están enajenados de Dios. Creen en un Dios, pero siguen haciendo su manera. Por eso te digo que en los últimos tiempos no tardará, sino que se apresurará. Y el Señor dice que ya vienen los tiempos de apresuramiento, donde lo que se tardaba tanto ahora en un santiamén, en un instante, se recuperará. Zaqueo, su vida dio un vuelco en un abrir y cerrar de ojo. Transformado, la viuda aquella que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, su vida fue transformada a partir de un encuentro con el Señor. Hoy muchas personas, a partir de ese encuentro con el Señor, su vida va a dar un vuelco. Van a cambiar las familias enteras, van a cambiar los hijos, los familiares lejanos, aquellos que se han apartado, aquellos que quedaron enajenados. Solo un toque del Espíritu Santo, Él hará volver un momento en su presencia. Por eso que viene tiempo donde se apresurará la obra, el tiempo, el mover del Espíritu Santo, porque comenzará a fluir, porque mis palabras son espíritu y vida. Dice, hay otro pasaje que nos anima también, en Hebreos 10:38. Seguramente ya lo conoces, pero dice, Hebreos 10:38, más el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Como hay un refrán en lo secular que dice que los pingos se ven en la cancha. Y la fe también es algo parecido, que en los momentos difíciles cuanto más tenemos que creer, en cuanto más tenemos que aferrarnos a Dios, porque vos sabés que Dios no te va a fallar. Sabés que Dios no te va a fallar, que Dios no me va a fallar. Él es fiel, Él cumple su promesa. Él lo prometió, lo dijo y lo hará. Y estamos en ese proceso. Es lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, que confiasen, que lo que Dios había empezado, Dios lo iba a seguir perfeccionando. Pero el pueblo no le creyó a Dios, y sino que retrocedía y querían volverse a Egipto, querían volverse al mundo, como hoy muchas personas, muchos perdieron la fe y siguen aferrados a las cosas del mundo. Y ponen en primer lugar las cosas, las añadidurías, y no buscan a Dios, y no le dan la prioridad a Dios. Y es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, que no miremos las situaciones, miremos a Cristo. Mas el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma, para guardar la riqueza que Dios ha puesto en nosotros. Pero debemos perseverar, hermanos queridos. Debemos ser fieles al bendito sea, debemos serle fieles al Señor. Aleluya. Debemos serle fieles al Señor. Debemos perseverar en la fe. Ser hombres de valor, que conservamos la palabra. Así le dijo a Habacuc, aunque tardare, espéralo, porque yo te prometí bendición. Aunque tardare, espéralo, porque no tardará, vendrá y se apresurará en los últimos tiempos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Muchos dejaron, Maishisa, muchos dejaron la fe, muchos retrocedieron,
Hoy muchos están en su casa encerrados, sin saber para dónde salir. Muchos están buscando en lo secular salida, pero la salida está en el cielo. La salida se abre en el cielo a través de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso que la fe es muy socavada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesaria la fe para que la mano de Dios se mueva. Si no hay fe, no hay mover de Dios. Si yo no tengo fe, no puedo seguir esperando en Dios. Pero como tengo fe, espero en su promesa. Y Ramashisa, espero en lo que Él ha prometido. Porque Él dijo, espéralo, porque vendrá. Dios prometió bendecirte y te va a bendecir. Y quizás está en este momento siendo probada la fe, porque muchos están siendo probados en este tiempo por la fe. Muchos están siendo probados, la iglesia está siendo probada. Solo quedan de pie los que permanecen en la fe, los que han hecho su cimiento sobre la roca, que es Cristo Jesús. No hay viento, por más que sople con ímpetu, esa casa no se ha de caer, porque estás aferrado. No serán avergonzados los que esperan y confían en el Señor, pero permanece en la fe. No compartas tu fe con otro. Tu fe es tu fe. Aférrate a eso, porque muchos quieren socavar la fe. Muchos querrán hundirte. Pero trabaja. Dios le da la oportunidad a cada uno. Es decisión propia, creerle o no creerle. Podés animarle. Pero hay muchos que te están diciendo, como le dijeron a Job, ¿para qué seguís creyendo? ¿Para qué seguís yendo a la iglesia? ¿Para qué seguís haciendo esto? ¿No ves que estás peor? ¿No ves cómo estás? ¿No ves la necesidad que tenés? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Aún vienen pensamientos a socavar nuestro interior. Pero vos sabés a quién le has creído. No serán avergonzados los que esperan y confían en el Señor. Mira, todo esto lo estuve preparando para poder llegar a Marcos capítulo 5. El Marcos capítulo 5, Dios nos anima a ver cómo Dios premia la fe, cómo Dios premia nuestro actuar, nuestra fe, nuestro perseverar, cómo Dios cuida que nosotros cuidemos la fe, porque la fe es la que nos mantiene con el motor en marcha siempre. Pero el día que la fe desaparece, ya Dios no puede hacer más nada sobre nosotros. Ya Dios no puede hacer más nada, porque la fe es la que motiva. Dios premia la fe. Dice Marcos 5:21. Pasado otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino un hombre de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. ¿Qué fe que tenía este hombre? ¿Qué fe que tenía este hombre? ¿Cómo se acercó a Jesús? ¿Con qué fe se acercó? Ponete vos en lugar de este principal y diga: mi hija se está agonizando, está agonizando. Señor, ¿puedes orar por mi hija? ¿Puedes ir a tu casa y poner la mano de ella para que viva? ¿Qué fe que tenía este hombre? ¿Qué fe? Es impresionante. Yo digo, ¿cuántos cristianos? Y este no era cristiano. Este solamente creía en Dios porque era un principal de la sinagoga, no era seguidor, no era discípulo, pero le creía a Dios. Y las dos personas iguales, porque ahora vamos a ver otro personaje a continuación de esto, que también no era ni cristiano ni seguidor, nada, solamente le creyó.
Entonces, y le rogaban mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues Jesús, ¿no?, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde sacó tanta fe esta mujer? Oyó que venía Jesús y ella dice, yo voy a hacer esto, porque si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, quedaré sana. Entonces dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había sido de él, que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Fíjate que Jesús ni siquiera sintió en la carne, en el cuerpo que alguien le tocó, sino sintió en el vestido. O sea, la ropa estaba ungida, bendecida, había poder aún en la vestimenta del Señor. Y dice, ¿cómo puede ser que aún alguien que tocó mi vestido, que rozó mi vestido, que tocó con la punta de sus dedos mi vestido, recibió un milagro? ¿Fue el vestido o fue la fe con la cual se acercó esta mujer? ¿Con cuál fe nos acercamos a Dios? ¿Con qué fe nos acercamos a Dios? Eso es la pregunta de esta mañana. ¿Cuál es nuestra fe? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tus actos te fueron libres. Tus obras, por tu fe, por tu obra ha sido hecho, no. Jesús le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. La fe hizo cobrar un milagro. ¿Tenía oposición esta mujer? Sí, tenía oposiciones. Estaba inmunda, no podía andar entre la gente. Si la descubrían la iban a apedrar. Había una multitud que cruzar. La mujer estaba débil, no tenía fuerza. No sabía, pero le creyó. Había algo en su interior que lo motivó a acercarse a Dios. ¿Cuál es lo que motiva en nuestro interior para acercarnos a Dios, que acercarnos a la iglesia, a buscar de Él? Es la fe. Entonces Jesús dijo, esta fe tiene recompensa. Esta fe tiene una retribución. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. No sana solamente, sana y salva. Porque la sanó y la salvó. Oh my Jesus. Dos cosas. La sanó y la salvó. Y los incrédulos ahí estaban, los espectadores ahí estaban. Ay, Jesús, toda la multitud te aprieta, tú preguntas quién te ha tocado. Porque todos los que estaban amontonados, pero una sola persona se acercó creyendo y recibió un milagro. Los otros se quedaron ahí de espectadores, de curiosos, esperando ver para recién creer. Pero alguien dijo, ¿sabes todo el griterío? Jesús, saname, Jesús, saname. Toda la multitud apretándolo. Pero alguien se acercó con fe. ¿Quién cobró un milagro? Solamente aquella persona que se acercó con fe. Por eso el enemigo busca mucho socavar la fe en nuestra vida.
Hoy se ensucia mucho el Evangelio. Por eso el mismo Señor dice en la palabra que mi nombre es blasfemado por causa de muchas personas. Hoy el enemigo busca ensuciar el Evangelio. Hay muchos falsos maestros, impostores, haciéndose pasar por evangélicos, súper archivos, súper ungidos, súper ministros que tocan, piensan que usan a Dios, que lo bajan y lo suben y hacen lo que quieren, que tienen un poder, y hay falsos maestros, falsos cristos que andan haciéndose pasar por milagrosos, y no, eso ya están escritos, esas son las señales que la venida del Señor está pronto. Entonces muchos serán engañados aún por estos falsos maestros, y muchos siguen la corriente de estas multitudes que arrasan y piensan que ahí está Dios. Pero el Señor tranquilo dice, yo sé que estos son las señales, y serán confundidos aquellos que yo permita que sean confundidos por la dureza e incredulidad de su corazón. Pero los que esperan en el Señor van a saber el milagro. No sigan a la gente, no sigan las religiones, seguí a Cristo. Pero acá viene la frutilla de la torta, que este día es lo que más me gusta de esta parte, porque esta es la parte que más me gusta. Dice, mientras él aún hablaba, estoy hablando de Marcos 5:35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? No moleste más al maestro. La conversación la habíamos empezado con un principal de la sinagoga que se postró ante Jesús y le dijo, maestro, mi hija está agonizando, yo te pido piedad y misericordia, te ruego que te acerques a mi casa y toque y ponga la mano sobre mi hija para que ella viva. Y Jesús dijo, sí, voy. Y qué fe, ¿no? Y ahí iban camino al milagro. Iban camino a la casa del principal. Y bueno, sucedió lo de esta mujer. Y fue un proceso, ¿no? Y resulta que de la misma casa, de la misma familia, le dijeron, jefe principal, mire, no moleste más al maestro, porque tu hija ya ha muerto. No sigas como diciéndole, no sigas esperando un milagro, porque ya no hay tiempo, no hay oportunidad, ya se terminó. Como Marta y María le dijeron a Jesús, si hubiese estado mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor nunca llega tarde. Si lo has puesto en la mano del Señor, desde el momento que este hombre puso en las manos del Señor la necesidad, ya estaba en las manos del Señor. Como hoy Dios te dice, desde el momento que has puesto tu petición, está en las manos de Dios. Dios está procesando, no necesitas vos darle una ayuda, solo necesitas seguirle creyendo a Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a este principal, cree solamente, porque entonces le dijo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hoy el Señor sigue diciendo, no temas, cree solamente. Quizás vinieron muchos a decirte, ya no hay más oportunidad. A este principal le dijeron, tu hija ya ha muerto, no siga molestando más a Dios, no siga molestando más al maestro. Vinieron de la misma casa. Muchas personas ya te han dicho, ¿para qué sigues? Ya no hay oportunidad. No va a haber seguido. Yo no sé cuál es tu proceso. Pero Dios premió la fe. Dice, yo confié en que vos ibas a ir a casa y ibas a sanar a mi hija. Pero llegaste tarde, Jesús.
Eso le estaban queriendo decir la gente, querían socavarle la fe. La única esperanza que tenía este hombre era que Jesús llegara a la casa y sanara y pusiera las manos sobre la niña. Creo que tenía 12 años, su hija. El dolor que sería para ese padre, esa nena que partiera, era su única hija. Y el principal escuchó las voces: no sigas más al maestro, no sigas molestando porque ya no hay oportunidad. Y muchas veces quieren irrumpir, pero Jesús le dijo: cree solamente y vivirá. Y Jesús estaba ahí para decirle: seguí adelante, no te rindas, porque para el que cree nada es imposible. Quizás muchos creyeron a uno que es sin fe y te pinchó el globo, te desbajoneó y te dijo: no sigas adelante, no ves que ya está muerto, ya ves que no tenés esperanza. Pero el Señor dice: cree solamente y vivirá. El Señor hoy nos está diciendo: cree solamente, sigue adelante, aunque no veas el milagro todavía. Pero Dios premia la fe, porque no serán avergonzados los que esperan y confían en el Señor. Seguí adelante, hermano, hermana querida. No te desinfle, no bajes los brazos, aunque veas que ya no está todo perdido, porque ya lo había puesto en la mano el Señor. Este principal había puesto y le dijo: Señor, ¿puedes ir a mi casa a orar por mi hija? Y el Señor dijo: sí, quiero. Y salieron, partieron ese viaje. Cuando te dijo el Señor: clama a mí, yo te responderé. Pon en mí tu confianza. Y el principal había puesto en él la confianza. Vos has puesto a Dios tu familia. Has puesto a Dios, has puesto tu casa, tu sueño en la mano de Dios. Y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer, hermano querido. Dios va a ir adelante, Él está en ese proceso. Y Abacú estaba pasando por ese proceso. Parecía que Dios se había desentendido. Dios no se desentendió de tu problema, de tu necesidad. Dios te está escuchando, ya Dios está procesando, pero es necesario que la fe fuese probada. Sí, es necesaria que la fe fuese probada. Entonces Dios le dijo a Abacú: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará al fin. ¿Qué quiere decir ese término? Hubo un tiempo de espera, pero llegará el momento que empezarás a recibir empezarás a recibir bendición tras bendición. Empezarás a recibir todas las bendiciones, pero era necesario probar la fe de Abacú. Era necesario, porque Abacú se estaba quejando ante Dios. Pero Dios le contestó: es necesario. Bendito sea el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vamos a ver muchos milagros. Por la fe vamos a ver muertos resucitar. Por la fe muros caer. Por la fe personas sanarse. Por la fe va a ver las montañas huir. Porque por la fe Dios premiará y se moverá. Así que la fe es el valor más grande que puedas tener, hermano. Y lo que Dios está probando, y que seamos ricos en fe. Porque la palabra dice: podrán pasar los cielos y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Si Dios ha prometido, Dios le prometió al centurión: yo me hago cargo de la salud de tu hija. Yo me hago cargo. Y estaba ya en las manos de Dios. Estaba en las manos del Señor.
pero vinieron de la casa del principal a decirle, no siga adelante. Hay muchas veces que nos dicen cosas, no siga adelante. Pero persevera en la fe, hermano. Persevera firme en la fe. Muchos han bajado los brazos y se han decaído en este tiempo. Y se han enfriado. Muchos han descuidado la fe. Muchos han dejado que los espinos ahoguen la semilla. El que le entienda que a veces las aflicciones de este mundo ahogan la semilla o debilitan la planta. Hermano, ahonda en la fe, ahonda en la palabra, boga mar adentro, busca la presencia de Dios, ora, intercede, clama, congrégate, afírmate, porque es un Dios de verdadero, un Dios de poder. El Señor va camino a ese milagro, pero debes perseverar en la fe. En el camino va a haber aflicciones, pero más de todas ellas el Señor te librará. Va a haber aflicciones, y bajo la unción y bajo la presencia de Dios hemos de cruzar tormentos, dolores, aflicciones, sí que los vamos a tener, pero perseveramos porque Dios premia a los de la fe. Dios premió a esta mujer que se acercó con fe y tocó. Dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Este varón dijo, solamente ten fe. Y sabemos que cuando él llegó a la casa, de donde estaba su hija, muchos se burlaban, porque sabían que la nena estaba muerta. Sabían que la nena ya estaba, hacía horas que estaba muerta y ya no había esperanza. Y dice el verso 38 de Marcos 5, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Porque sabía el Señor. Y entonces dice, y se burlaban más de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Había burladores. Hoy hay muchos burladores del Evangelio. Oh, my Jesus. Hoy hay muchos que se burlan del Evangelio. Y puedo sentir que hay muchos que se burlan del Evangelio y se ríen. Se ríen de tu fe, se ríen de tu creencia, se ríen de Dios, del Evangelio, se ríen de lo evangélico, se ríen de tu tiempo que dedicas al Evangelio. Muchos se ríen y muchos se burlan. Muchos se burlan. Muchos se burlan del Evangelio. Es más, hasta juegan y se ríen por televisión y por todos lados. Se siguen burlando y se siguen riendo. Pero no se ríen porque el diablo los usa para que tu fe decaiga, para que tu esperanza, porque ellos quieren que vos seas como ellos también. Pero vos perseveras, nada te tumbe la fe. Sigue adelante. Quizás sos joven, quizás tenés sueño, no sé. Pero Dios dice que Él premia a los de la fe. Y dice que se burlaban, más echándolo afuera, solo permitió Dios que estés gente de fe alrededor. Por eso es necesario que te acerques con gente de fe. Jesús echó los burladores. Aléjate de esas personas que se burlan del Evangelio, que no creen y no
comparten tu fe. Porque esos son los que quieren robarnos, los que quieren destruir tu esperanza. Porque ellos están perdidos y quieren que vos te pierdas con ellos. Pero si fuiste alcanzado por la gracia y el amor del Señor, apártate y busca gente que comparte tu fe. Y aún parientes, aún de la misma casa, van a ser enviados a decirte: y vos que sos de la fe, vos que sos de esa, te crees evangélico, mirá cómo estás. Y muchos quieren a veces socavarte eso, pero hay muchos burladores del evangelio. Pero vos llevá el nombre de Cristo en alto dentro de tu corazón. Y Taramaya Soa, levanta el nombre de Cristo en alto. Levanta el nombre de Jesús en alto. Sigue adelante con la frente en alto, pues toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Y después de todos aquellos burladores, se espantaron, dijo en el verso 42, y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y se tuvieron que tragar todas esas risas y esas risas burlonas, se tuvieron que masticar toda esa ensaña y mentira que dijeron. Vienen tiempos, hermano, donde la iglesia pasa por la zaranda de Dios. Y ayer la palabra hablaba que Dios apartará el trigo de la cizaña, apartará la oveja y el cabrito. Dios hará justicia a su pueblo que fue defraudado y fue estafado. Porque yo defiendo y hago justicia a mi iglesia, a mis hijos. Porque vinieron muchos engañadores y estafadores que apostataron a la fe. Y aquellos que se aprovechan de la necesidad de la gente. Que buscan usar la necesidad para aprovecharse, ¿no? Como aquellos prestamistas que están por la necesidad y aprovechan sacar siempre tajada. Hoy muchos andan falseando, falsos maestros. Y hoy hay muchos de todo tipo. Pero nosotros perseveramos en la fe y en la esperanza. Aferrate a Cristo, aferrate a la palabra, porque Dios no falla. Si has menguado un poquito, vuélvete a Cristo. Vos sabés dónde está el camino, la verdad y la vida. El hijo pródigo estaba apartado, destruido y arruinado, y estaba por allí abajo tirado. Pero él sabía el camino a dónde volver. Él sabía el camino al Padre. Vos sabés el camino. Si te has apartado del Señor, vuélvete. Si te has hundido un poco, allí como hizo Jonás del vientre del pez, allí en lo profundo, él clamó. Si hoy te has caído y te has apartado, decirle: Señor, de mis angustias yo clamé y Jehová me oyó. Si estás atravesando un momento difícil, clama a este Dios. Lee el Salmo 34, que es un salmo poderoso. Y volvé y formá alianza y vínculo nuevamente con el Padre. Y Él te va a dar fuerza, porque Él prometió dar fuerza al que no tiene ninguno. Y multiplicar la fuerza cuando estamos flaqueando, cuando estamos hundidos. El Señor prometió extender la mano a todos aquellos que se aferran a Él. Extiende hoy la mano al Señor para socorrerte. Permite que Dios haga nueva todas las cosas. Que nadie te robe la fe, porque es el único capital que tenemos para seguir adelante, la fe, hermano. Así que ese es el valor principal, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios bendiga tu vida, que haya sido esta palabra de bendición, que sigas perseverando en la fe, aunque tardar, espéralo porque vendrá. Aferrate a Cristo, porque Dios no es galardonador de los que le buscan. Él premia la fe
Así como el centurión, el principal, se acercó a Jesús, creyendo que Dios podía sanar, hoy también acércate a Cristo, porque Él es, su mano no se ha cortado y su poder no ha menguado. Espíritu de Dios y Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús intercedemos y oramos. Bendice, Señor, y oramos uno por los otros, así como dice la palabra. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Señor, tu presencia en esta hora, tu mano de poder, obrando y visitando cada hogar, cada familia. Presencia de Dios, toca, Espíritu de Dios, con poder, cada familia, cada oyente en este día. Toca a Dios con poder, Señor Dios, allí a donde esté la necesidad, Padre amado. Señor, es necesario que el que se acerca crea que le hay, Padre. Espíritu de Dios, hoy danos la fuerza, la fe, la confianza para seguir adelante. Mi Señor amado, así como le diste aliento al principal para que siga perseverando camino al milagro. Señor, sabemos que a veces el enemigo busca socavar la esperanza y la fe, pero dice que la fe tiene su recompensa. Hoy oro, Espíritu de Dios, y Taramaya Soa, para que el poder de Dios se mueva, Señor, sobre toda la audiencia. Espíritu de Dios, que tu presencia se mueva. Oro, Señor, para que sean tocados, sean liberados con el fuego de tu presencia. Sean liberados sus almas, su corazón, echando fuera toda duda, incredulidad, toda oposición y toda burla y toda aquella, Señor, muros que ponen para que uno no avance, pero todo muro cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo plan de las tinieblas se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Proclamo tu victoria, Espíritu de Dios, presencia de Dios, que fluya el fuego de Dios, el poder de Dios en cada hogar. Toca, Dios, con poder. Bendice hoy, Señor. Sea bendecido hoy, Señor, toda la audiencia. Reciba hoy ese milagro. Padre amado, gracias. Toda la honra y la alabanza, exaltamos tu nombre. Sigo orando, Señor Dios, para que este día, Espíritu de Dios, Señor, cobren fuerza, Señor, aquellas rodillas, cobren fuerza, Señor, esas manos. Espíritu de Dios, toca con poder y fortalece a tu iglesia. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y Rashisa Mayasoa, yo les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, poder y presencia de Dios en cada hogar. Padre, el Señor envió tu bendición, que fluya tu río, tu poder y tu presencia, Señor, sobre toda la audiencia. Unge, Señor, a tu pueblo, Padre amado. Trae libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos y libertad a los oprimidos por el diablo. Señor, en el nombre de Jesús proclamo tu victoria. Señor, bendigo, Señor, la audiencia. Y pongo en tus manos, Señor, cada necesidad y cada petición y cada sueño están en tus manos, Padre. Señor, todo aquello que se han propuesto, Señor, mis hermanos, mis hermanas, en este día, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Y en el día señalado y en la hora señalada sucederá y se apresurarán, y Señor, y serán milagro tras milagro, porque estas señales seguirán a los que te creen. Y en mi nombre pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán, y en tu nombre echarán fuera demonios, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro tu poder sobre su vida. Gracias te doy, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha sido la palabra. Firmes y adelante, hermano. Más dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si Dios premió la fe de estos varones, Dios también va a premiar la tuya. Dios va a premiar tu voluntad, tu fe, hermano. Así que sigue adelante con las manos levantadas, firme, aunque no lo veamos, Él está. Amén. Si puedes compartirlo, compártelo, porque siempre es bueno para que otros alcance y madure y persevere. Muchos han aflojado, pero persevera en las cosas del Señor. Que el Señor te bendiga. Jesús te ama. Él no vino para condenarte, sino para salvarte y darnos vida y esperanza. Gracias a todos los que se han conectado. Les mando un reabrazo. Mi nombre es Marcelo, junto con mi esposa Amanda estamos llevando adelante esta obra
de la iglesia León de Judá, que está aquí en la entrada de Magdalena. Todos los domingos tenemos reunión, así que estás invitado, podés acercarte a tener un encuentro con el Señor. Pero acércate con esta fe, acércate con la confianza. Y si ha dejado tu iglesia, vuelve a tu iglesia donde te congregabas y allí también. Pero no mires al hombre, reconcíliate con el Señor y vuelve a esa iglesia donde te congregabas y vuelve a tener un encuentro con tu Señor. Amén. Jesús te ama.